La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con la conducción de Vivi Landó. Hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar con el doctor Julio Recalde, especialista en cirugía plástica, estética y reconstructiva y también flebología, sobre una de las cirugías plásticas, no sé si se usan, sí, una de las que más se usa, pero que se usa. Vamos a hablar de cómo se realiza la cirugía de aumento de glúteos. Yo digo que se usa porque un tiempo a esta parte todas las chicas están con así una colita muy linda. No sé si es la genética que cambió o es la cirugía plástica que les ayuda. Vamos a hablar de este tema con nuestro invitado. Pero vamos a conocer un poquito cuál es la técnica y vamos a conocer un poquito más de este tema en esta placa. A ver, que dice lo siguiente, que es muy común la solicitud de un aumento en la zona glútea, sea por los motivos más variables: falta de glúteos, dificultades para vestir cierto tipo de ropas, desproporción con mamas de tamaño importante y parte inferior del cuerpo de poco volumen, etc. Es importante que la persona refiera de la mejor manera posible cuáles son sus motivaciones y expectativas. Bueno, este es el tema que vamos a hablar hoy con el doctor Julio Recalde, en instantes nada más. Pero ahora hacemos nuestro ejercicio, el ejercicio de la gratitud, del agradecimiento, porque es de bien nacido ser agradecidos, porque siempre tenemos algo por lo cual agradecer. Y porque si yo te digo, pensá en algo lindo que tengas en tu vida, uno piensa así y de repente aparece, a lo mejor pensaste en algo lindo, pero enseguida pensás en lo que no tenés, en lo que te falta, en lo que careces. Así somos los seres humanos, por eso este ejercicio es muy bueno. Ahora te digo, pensá en alguna cosa o cosas que tengas en tu vida hoy, en este momento, y que no querés que desaparezca. Pensá. Pensá en alguna situación que estés viviendo en tu vida y que no querés que desaparezca. Y pensá también en las personas que tenés en tu vida que no querés que desaparezcan. Eso que pensaste es lo que te importa. Eso que pensaste es lo bueno que tenés en tu vida. Y eso bueno hay que agradecer. Y así es el ejercicio de la gratitud. Súper fácil y hace mucho bien. Nosotros le agradecemos a Dios por el don de la vida, el regalo más grande que tenemos. Por la salud, algo súper importante. Por el amor, por la familia, por los amigos, por el trabajo, por los compañeros de trabajo. Y ahora te pido que agradezcas lo que pensaste. Cosas, situaciones y personas particulares tuyas que no querés que desaparezcan. Agradece. El agradecimiento es el primer paso a la felicidad, es el primer paso a la prosperidad, y yo te deseo que seas feliz y próspero. Y yo estoy muy feliz de estar acá haciendo este programa y que estés del otro lado de la pantalla, porque este programa es para vos. Sean todos bienvenidos. Comenzamos El Doctor en Casa. Ya estamos en compañía de nuestro invitado, el doctor Julio Recalde, especialista en cirugía plástica, estética y reconstructiva y también flebología. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al programa. Muy bien, muchas gracias. Un placer como siempre estar aquí. Y un gusto tenerte acá, pero este tema nunca hablamos todavía, el tema de cirugía de aumento de glúteos. ¿Se hace mucha esta cirugía, doctor? Sí, el aumento de glúteos siempre es una cuestión, vamos a decir que se pide más de lo que se hace. Ajá. Normalmente la gente tiene ciertas pautas, por ejemplo, que solamente con cierto procedimiento, o sea, la gente viene y te pide, haceme tal procedimiento. Haceme de esta manera. De esta manera. Entonces,
A veces sí, a veces se puede y a veces no se puede, ¿verdad? A veces, hay gente que viene muy flaca, prácticamente sin curvas, y te pide hacerme un aumento glúteo con mi grasa, y grasa no hay. Claro. ¿Verdad? Y para que un resultado con grasa sea visible, tiene que haber un volumen importante. Entonces le digo, no, lo tuyo es o implante o nada, ¿verdad? Porque tampoco hay rellenos inyectables, por ejemplo, que se puedan poner en demasiada cantidad como para que haya un resultado interesante. Pero siempre está, el paciente pide aumento, pide con su propia grasa generalmente, y es la primera opción. Siempre que haya grasa, yo siempre considero la grasa como primera opción a un aumento, ¿verdad? Pero, ¿y qué cantidad de grasa tiene que poner para que aumente, que se note? Bueno, para que el paciente note, más o menos tiene que haber por lo menos 200 centímetros cúbicos de grasa de cada lado para colocar, ¿verdad? Una cantidad menor normalmente el paciente no percibe. Y normalmente uno injerta la grasa del mismo paciente. Del mismo paciente. Ese proceso conlleva sacar la grasa de otro lugar y conlleva un manoseo también, ¿verdad? Y entonces, yo le digo manoseo, todo lo que sea la maniobra de colocar la grasa. Claro. Entonces, aparte de los 200 centímetros cúbicos que uno le pueda poner, o 300 o 500, ¿verdad? Ya depende de la cantidad que uno consigue, está también el efecto de la hinchazón que se produce por la maniobra misma, claro, ¿verdad? Claro. Entonces, ocurre que al mes más o menos de postoperatorio la paciente tiene un glúteo importante y a los 2 o 3 meses se achicó porque disminuyó la hinchazón, claro, ¿verdad? Pero si se toman las medidas correspondientes, normalmente va a haber un cambio. Va a haber un cambio, pero se acostumbran rápido. Entonces te dicen, no, el resultado es pobre, qué sé yo. Hacemos otra vez y le ponemos otra vez más grasita. Y sí, pero el problema es que normalmente la calidad de la grasa en una siguiente cirugía ya no es tan buena. Ahora, yo consulto una mujer mujer o hombre, porque los hombres también se ponen, ¿verdad? Sí. Bueno, una persona que no tiene cola, yo hablo de esa manera, es porque es delgada. ¿Y de dónde le vas a sacar la grasa? Bueno, en esos casos yo directamente ya le indico un implante. El implante. Pero hay gente que tiene grasa y que no tiene cola, pero tiene grasa en otro lado. Sí, Ah, sí. Mucha gente. Yo tenía entendido que mucha gente. E inclusive gente que tiene un salvavidas grande encima de en la región lumbar, por encima del glúteo. Entonces vos le sacás eso y más lo que le agregas, ya el cambio es súper interesante. Sí. Entonces, y ahí viene la palabra, ¿verdad? Lipoescultura, de ese manoseo de la grasa, de sacar de un lugar para poner en otro y entonces hacer las curvas que son más agradables a la vista del ser humano, ¿verdad? Ahora, ocurre muchísimo de gente que viene y no tiene nada de cola y te pide, quiere un aumento glúteo y te condiciona a grasa, ¿verdad? Y si no tiene grasa, no hay mucho que ofrecerle. Claro. Ahora, los implantes sí, los implantes son muy buenos, tienen un resultado bastante predecible, vamos a decir. Ahora, hay que utilizar la técnica correcta, hay que poner los implantes debajo del músculo o dentro del músculo y no colocar los implantes como en un momento estaba de moda de poner los implantes directamente debajo de la piel. Porque los implantes que se ponen en la región glútea debajo de la piel no tienen de dónde agarrarse. Entonces uno pone la parte alta del glúteo y con el tiempo esos implantes van migrando y se van cayendo. Yo he visto, nunca supe, porque me decían, mira el video de fulana, de modelos y qué sé yo, que se puso su implante en la cola y se nota. Y yo vi y los implantes prácticamente tenían vida propia, ¿verdad? Porque hay colas que parece que tienen vida propia. Claro, bueno, también, ¿verdad? Pero en esos casos, por ejemplo, el implante se mueve por sí mismo y no tiene algo de dónde agarrarse. La técnica más utilizada en este momento en nuestro medio para la colocación de implantes está creada por un paraguayo que vive en el Brasil, que es el doctor Raúl González, que vive y trabaja y vivió toda su vida en el Brasil, pero él el que desarrolló una técnica de implante intramuscular, donde
el músculo glúteo, que tiene un espesor de más o menos 5 o 6 centímetros, dependiendo de la paciente, ¿verdad? Se divide en dos y el implante se coloca dentro de ese espacio. Y esa es una de las técnicas más utilizadas en este momento. Que queda más natural. Queda más natural porque tiene cobertura muscular por delante y por detrás. Claro. Entonces el implante se queda en el lugar donde se coloca. Hay varios tipos de implantes que se colocan, ¿verdad? Se pueden colocar implantes redondos en algunos pacientes y implantes ovalados en otros tipos de pacientes. Entonces, de acuerdo también al resultado que uno quiere tener y qué áreas de la zona glútea quiere rellenar. Eso te iba a preguntar, ¿dónde se rellena? ¿Qué parte de la cola Normalmente se rellena? Todos los aumentos, para que tengan el efecto de aumento y de levantamiento, tienen que ser en la parte alta. Arriba. El músculo glúteo, vamos a decir que cubre el tercio o la mitad de arriba de la zona glútea. ¿Verdad? Debajo de eso está el glúteo menor y esas cosas que son músculos más insignificantes y que nos sirven de sostén. El músculo glúteo mayor es el músculo que sostiene toda la estructura de la nalga, ¿verdad? Ahora, otro tipo de pacientes con los que solemos trabajar también y a los que pueden haber otras opciones de aumentos glúteos son los pacientes que han sufrido grandes pérdidas de peso. Que le desapareció la cola. Claro, que le desaparece la cola. Entonces, en esos casos, solemos sacar piel, claro. Un gran segmento de piel, y parte de ese tejido graso que se queda ahí, saca la piel simplemente, y ese tejido graso se mete ahí adentro como un relleno. Mira. Entonces, es una forma natural de aumentar el glúteo, vamos a decir natural, porque se usa un colgajo propio, un tejido propio, y la piel se desecha, ¿verdad? Entonces el paciente se queda con una cicatriz grande por encima del glúteo. Normalmente tratamos de colocarla en la zona donde podría tener el bikini o la ropa interior, de modo que se pueda cubrir de la mejor manera posible. Y ese tejido dermograso se llama, se coloca como relleno en la zona glútea. O sea, ¿le sacás la piel? Sí. La piel no se pone adentro. Claro, no, la piel no. Solamente la grasita que está abajo se le da la vuelta y se le pone como relleno. Y eso suele tener un efecto interesante en ese tipo de pacientes. Claro. ¿Verdad? El tema es que los pacientes vienen siempre con un tabú, ¿verdad? Especialmente la gente que mira lo mediático como referencia, siempre viene con algún tabú. No quiero como la cola de esta, quiero como la cola de aquella. ¿No viste la cola de fulanita? Yo normalmente no veo, no tengo como referencia a ese tipo de gente, pero es interesante, ¿verdad? Que ya vienen con algún conocimiento, pero uno tiene que mirar siempre al paciente a ver qué es lo que tiene y qué es lo que se puede hacer con el paciente, porque no porque venga con la foto de una modelo X o de una persona X uno va a poder conseguir ese resultado. Y al ponerle, por ejemplo, al aumentarle los glúteos, es como que visualmente la cintura se achica, ¿verdad? Claro, puede dar esa sensación. Sin necesidad de tocar nada. Puede dar esa sensación. Yo he hecho varias cirugías de aumentos glúteos sin realizar ninguna otra cirugía alrededor. Pero casi siempre el paciente siempre pide un alguito más. Pero es lógico, si ya le vas a aumentar los glúteos, ya entra en la anestesia y ya un poquito acá, otro más allá, un toquecito. Y es una cirugía del aumento glúteo tiene una cicatriz de más o menos 5 o 6 centímetros de largo que está entre los glúteos. Entonces no se nota tampoco. Pasa desapercibida, solamente, no sé, la pareja, ¿verdad? Claro. Entonces, tiene esa ventaja. Los implantes normalmente, al contrario de los implantes mamarios, no es necesario, o por lo menos no es tan necesario hacer el cambio de los implantes, porque se hacen de una silicona más dura, más resistente, con una cobertura más resistente. Entonces, esa necesidad que nosotros solemos inculcar de cambiar los implantes de mama no suele ser tal en los casos de glúteo, ¿verdad? Lo que sí puede ver de repente es una paciente que se puso el implante hace 15 años y me dice hoy en día, bueno, no quiero más porque no hago gimnasia, me cuelga o qué sé yo. Hay una serie de cambios
Sí. que el reloj biológico te va mostrando y entonces Sí. vos decís, bueno, Ya quiero o fue. no quiero, ¿verdad? Perfecto. Bueno, ¿alguna contraindicación para hacer aumento de poner implantes o el tema de la grasa? Contraindicación, Bueno, ¿quiénes no? contraindicaciones, normalmente alguien que no está controlando su peso, por ejemplo, siempre es una contraindicación relativa en el caso de los aumentos con grasa. ¿Por qué? Porque, como explicamos la vez pasada, la grasa es un tejido vivo. Nosotros colocamos un tejido vivo dentro del glúteo Sí. y otra vez vuelve a cumplir la función de acumular. Entonces, si una paciente está en un proceso de aumento de peso, está descontrolada, ¿verdad? Esa grasa que hemos colocado en la zona glútea empieza a crecer, empieza a acumular grasa nuevamente. Y entonces uno puede tener un resultado interesante al principio, pero que después se queda con una cola enorme y uno tiene que volver a hacer el proceso contrario, que es retirar, ¿verdad? Ya me he encontrado con esos casos donde me dicen, no, yo tenía 60 kilos hace 10 años, me hice el injerto glúteo, todo súper bien, ahora tengo 75 kilos Claro. y la cola me creció enormemente, entonces, bueno, tengo que retirar esa grasa, ¿verdad? Y suele ser, sacame la grasa de mi cola, el resto no me importa, pero eso sí porque Claro, es lo que más crece se ve. muchísimo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Eso, contraindicaciones absolutas siempre, vamos a decir, problemas de coagulación, Claro, problemas cualquier- cardíacos, más cualquier que cirugía, nada los ¿verdad? problemas de cualquier cirugía, Sí. ¿verdad? Ahora, las contraindicaciones relativas siempre son más que nada, van a la psicología del paciente, a cómo está preparado, a qué es lo que pretende y todo eso. Perfecto. Bueno, hacemos un pequeño corte. A la vuelta continuamos charlando con nuestro invitado. Continuamos charlando con el doctor Julio Recalde. Él es especialista en cirugía plástica, estética y reconstructiva y también flebología. Y nos está explicando cómo se realiza la cirugía de aumento de glúteos. Tenemos este primer material que queremos compartir con todos. La consulta es seguida por el examen físico, donde se busca establecer las características de la zona glútea, curvaturas de la columna, secuelas de inyecciones u otro tipo de situaciones que hayan llevado a falta de desarrollo de los músculos glúteos. Así también se echa una ojeada al tipo de piel, flacidez, estrías, panículo adiposo, tanto en la zona glútea como en los lugares potencialmente donadores de tejido graso, abdomen, flancos, zona lumbar y pantalón de montar. Exactamente, uno siempre tiene que examinar. En este momento ya no se ve tanto a los secuelados de las parálisis infantiles, por ejemplo. Pero parte del problema de la parálisis infantil llevaba a una hipotrofia o atrofia de la musculatura de todo el miembro inferior, por más que podían caminar y eso, ¿verdad? Y en esos casos, las primeras indicaciones de implante de glúteo eran para ese tipo de pacientes donde se les colocaba un poquito de glúteo como hasta para que el pantalón se les quede. Porque como no tenían nada de masa muscular, entonces ellos se ponían un pantalón y se caía. O tenían que usar tirantes y todo ese tipo de cosas. La forma del paciente examinar, justamente estamos hablando entre dos opciones. Vamos a decir una más barata y más con tejido propio, que es la del injerto graso. Entonces tenemos que ver la cantidad de grasa que tiene ese paciente para poder considerar la posibilidad de colocarle esa grasa, ¿verdad? Y los lugares potenciales, el mejor lugar de injerto de grasa para injerto siempre es el abdomen, especialmente por debajo del ombligo. Esa es la zona
la zona que La tiene mejor la mejor grasa para donar. Y después, no hay donante de grasa todavía, mira si hubiera. no, hay siempre potenciales, siempre hay gente que se ofrece, ¿verdad? Pero Sí. lastimosamente no se puede. Sí. Pero esa es la principal, y a veces inclusive teniendo un poquitito de grasa y todo, uno puede en cierto momento, en ciertos tipos de colas, ¿verdad? En ciertos tipos de glúteos, decir, bueno, igual necesitas un implante, ¿verdad? Porque está la opción de usar las dos cosas combinadas. De repente hacerle el implante de glúteo y usar la grasa como para camuflar, especialmente aquella gente que tiene, como te digo, así, alguna secuela, algún problema, donde a pesar de que uno va a poner el implante dentro del músculo glúteo, ese músculo es muy fino y igual se pueden llegar a ver los bordes, ¿verdad? Entonces en esos casos se puede llegar a colocar un poco de grasa también como para camuflar esos bordes. Las otras técnicas de colocar el implante debajo de la piel o debajo de la fascia. ¿Qué es la fascia? La fascia es la fibra que cubre el músculo. Ajá. Entonces, ahí se han desarrollado técnicas de poner debajo de eso como un bolsillo, ¿verdad? Pero igual eso se va cayendo y entonces en este momento yo no indico eso, ¿verdad? Así como yo aprendí, ese tipo de cirugía ya está fuera de indicación, ¿verdad? O sea, la de poner en el Dentro del glúteo, intramuscular, ¿verdad? intramuscular, o algunos casos en algunas escuelas la ponen completamente debajo del músculo, solamente que esa de poner completamente debajo del músculo puede dar algunos problemas de sensibilidad de las piernas, entonces yo por eso prefiero no utilizarla, Claro. ¿verdad? Y como te dije también, el examen físico sirve para que podamos decidir si este paciente vamos a ponerle un implante redondo o si vamos a ponerle un implante de tipo... ¿Y cómo se decide eso? La por cola por queda la forma, diferente. claro. Porque hay gente, por ejemplo, que tiene una nalga con unos hoyuelos a los costados, Sí, por ejemplo. sí, sí, sí. En esos casos ponemos los implantes que son ovalados. Entonces, la parte más gruesa del oval va ahí Abajo. y entonces cubre eso, ¿verdad? Y rellena esa ¿Por parte. qué tienen hoyuelos algunas Y personas? depende de la forma de la cadera, depende de la forma de la región, más parte del hueso, ¿verdad? Ya. Porque depende de cómo está el hueso, el músculo va a cubrir o no ciertas áreas. Entonces hay gente que tiene la zona femoral tiene muy grande, pero la zona de la curvatura del sacro y esas cosas no es tan curva, es chata. Y ahí tienen Y entonces ahí hoyuelos. se queda ese hundimiento. Es súper importante, hay una clasificación y todo Claro. del tipo de glúteo como para ver qué tipo de implante se puede poner. Perfecto. Muy bien, tenemos más material. A ver, por favor. Opciones para el tratamiento. 1. Injerto graso. En los pacientes que poseen una buena cantidad de grasa como para rellenar ambas zonas glúteas, considerando que se hace notorio el injerto glúteo con al menos 150 cc de grasa por cada lado y haciendo la salvedad que parte de lo injertado se pierde por el manoseo de la grasa. 2. Lipoaspiración. Alrededor de la zona glútea en pacientes que tienen un buen tamaño glúteo y exceso graso alrededor, por lo que al realizar una retirada de la grasa de alrededor consigue que la zona glútea se destaque sin que necesariamente se aumente dicha zona. 3. Retirada de piel. En la zona lumbar, que está directamente por encima del glúteo, y hacer un reposicionamiento de los tejidos profundos, que hacen el efecto de levantamiento y aumento de la zona glútea. Esto es especialmente realizado en los pacientes que han tenido una gran pérdida de peso. Bueno, y es algo de lo que ya estuvimos repasando, ¿verdad? Uno siempre tiene que charlar bien con el paciente a ver qué es lo que está
cuáles son las pretensiones del paciente y cuáles son las limitaciones y a ver si esas limitaciones que el paciente... Porque la gran mayoría de los pacientes vienen con un no. No quiero esto. No quiero la cola de esta. No quiero la nariz de esta. No quiero el pecho de fulana. O sea, ya tienen más o menos sus puntos de referencia, ¿verdad? Pero si el paciente viene y me dice, no quiero implante glúteo, pero quiero mi cola enorme, entonces o no se hace, Claro. ¿verdad? O se adapta a lo que se le puede ofrecer, ¿verdad? Porque yo siempre digo que nuestro trabajo es, aparte de todo, es educativo, ¿verdad? Sí. No porque su amiga se hizo, el procedimiento que ella va a hacerse puede ser el mismo. Claro, el resultado no va a ser igual porque son dos cuerpos diferentes. El resultado no es igual. A veces vienen, por decirte, dos mujeres de la misma estatura, del mismo peso, pero tienen indicaciones completamente diferentes. Porque una tiene más marcada la nalga, acumula la grasa en la parte del pantalón de montar, entonces vos le sacás eso, usas esa grasa para rellenar la parte glútea y tenés ya un resultado, y la otra no tiene nada y tenés que hacerle otro tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, normalmente las amigas o las conocidas o la gente de los medios tampoco una referencia de qué es lo que podemos conseguir. Solamente el paciente mostrándote es la tela sobre la que vas a pintar, ¿verdad? Tal cual, tal cual. Cada paciente es diferente y por eso es importante también ir con un profesional, con un cirujano plástico, porque todavía hay mucha gente que aplica algunas cosas supuestamente, que vitamina tal, que no se inventan, y le están aplicando, no sé, silicona líquida o cualquier cosa que le hace daño y la gente se muere por eso. O sea, hay que ir con un cirujano plástico que esté, ¿cómo se llama certificado? Esa página? Esté en la Sociedad Paraguaya de Cirugía Plástica, que tiene una página en Facebook, en Internet, ¿verdad? Ahí están los médicos que están certificados. Normalmente, ahí sacaste a colación el tema de la silicona líquida, que es algo que está prohibido desde hace 50 años, ¿verdad? Y es un desastre, ¿verdad? Sí. Hay gente que tiene la silicona líquida y es como un león enjaulado, ¿verdad? Vos mientras no le toques no haces nada. Sí. Pero por algún motivo de repente se hace una inyección de un antibiótico, qué sé yo, y ahí empieza toda una reacción y no la para nadie, ¿verdad? El uso de silicona líquida, que le ponen el nombre de colágeno o le ponen el nombre de vitamina C y le ponen otros nombres, ¿verdad? Cualquier cosa. Normalmente no funciona. O sea, va a funcionar como relleno, ¿verdad? Sí. El tema es que ocurre lo mismo que ponerte un implante debajo de la piel. Se va moviendo, por la gravedad se va moviendo. Yo he visto casos en los cuales a pacientes se le inyectó solamente en la zona glútea y después de años tiene la silicona ya en los muslos, tiene la zona lumbar y eso no se puede retirar. Claro. Yo siempre digo que la silicona líquida dentro del cuerpo es como tirar agua en un cubo de arena. No tenés forma de sacar, vos tirás 1 litro de agua y no hay forma que vos puedas recuperar 1 litro de agua de esa arena. Y ocurre lo mismo con la silicona, se mezcla con los tejidos, produce reacciones que pueden ser o mínimas o excesivas. Peligrosísimo. Y no hay forma de sacar. No hay forma de que vos puedas decirle a un paciente, bueno, ya te saqué todo y no vas a tener nunca más problemas. Entonces es mejor no meterse en eso. Sí. Se ofrece por muy poco dinero y puede ser una complicación para toda la vida. Dios mío, para toda la vida, puede ser la muerte. Claro. Por eso que es importante todo lo que sea medicina, aunque estemos hablando de la parte del cuerpo estético, pero porque es una operación, porque es introducir algo en el organismo, tiene que ser con un profesional, no con la enfermera que trabajaba con el doctor tal y ella luego hacía y ya sabe luego. Sabemos que hay muchas así.
Entonces, no, porque por algo el doctor estudió todos los años que estudió para saber qué hacer en un caso de emergencia, cosa que evidentemente la profesional, en ese momento la enfermera o quien le esté ayudante, sabía colocar, pero no qué hacer si pasa algo, ¿verdad? Entonces, por eso, o si no, peor todavía en las peluquerías o en así centros estéticas, no. Tiene que ser un profesional médico, porque por querer tener una linda cola o por tener un cuerpo más lindo, te podés estar comprando tu sentencia de muerte y de mucho sufrimiento para vos, para tu familia y para todo el mundo. O sea, no, hay que jorobar con esto. Es algo muy serio y tenemos que ir con buenos profesionales. Hacemos un pequeño corte, volvemos ya. Muy bien, seguimos charlando con nuestro invitado y vamos a ver ahora diferentes materiales que tenemos que hablan justamente del tema que estamos tratando, el aumento de glúteos. Vamos, por favor. Aumento con implantes. Se utilizan implantes glúteos especiales que tienen una densidad mayor, son más duros que los implantes para mamas y también pueden tener una forma redonda u ovalada, de acuerdo con el tipo de glúteo a tratar. Los implantes se colocan por medio de una incisión a nivel del surco interglúteo y se colocan en medio del músculo glúteo o por debajo del mismo. Exacto, es lo que habíamos hablado ahora. Ahí en el material se veía que el diseño estaba puesto, el implante debajo de la piel, sí, debajo de la fascia, ¿verdad? En ese tipo de cirugías prácticamente ya no se realiza, ¿verdad? Inclusive hace poco yo estaba viendo uno de los últimos libros americanos sobre implante de glúteo y ellos todavía ponen como una alternativa, ¿verdad? En nuestro medio, en el Brasil y esas cosas ya no se considera una alternativa válida poner un implante de glúteo debajo de la piel. Intramuscular, que fue la técnica médico paraguayo, sí, ¿verdad? Una técnica del doctor Raúl González. Fantástico. Bueno, vamos con otro material, si les parece. Silicona líquida. El aumento de los glúteos mediante la inyección de productos de relleno tipo silicona líquida, que se ofrece como colágeno, debe ser evitada a toda costa, puesto que el producto puede migrar y también puede producir reacciones inflamatorias muy agresivas en cualquier momento, inmediato o en años, así como también puede traer consigo infecciones desastrosas de la zona cuando el producto es incorrectamente manejado. Exactamente, esta es siempre una alerta porque la gente, a pesar de todo, de los años que se viene advirtiendo, la gente se sigue realizando esto bajo la justificativa de que no tiene dinero para hacerse lo otro. Todos queremos tener un Rolls Royce, pero no lo compramos porque no tenemos el dinero para hacerlo. Entonces, ¿para qué vas a peligrar tu vida o tu futuro poniéndote esto? La silicona migra. Yo he visto casos de silicona también que migra inclusive hasta el talón, saliendo por los tobillos, ¿verdad? Después de 20 años de haberse ido colocada. Entonces, es una cuestión de que uno tiene que ser práctico, ¿verdad? Sí. Si tu médico no te lo está ofreciendo, ¿por qué te vas a ir a hacer en un centro de segunda, ¿verdad? Hay gente, inclusive me dijeron en boutique se hace. ¿Te imaginas? Entonces, no, un peligro. Quiere decir que uno no se está apreciando a sí mismo, ¿verdad? Y yo creo que nosotros merecemos mucho más que eso. Así mismo, tal cual. Bueno, seguimos investigando esto. Vamos con este otro material. Ácido hialurónico.
El relleno con ácido hialurónico puede tener buen resultado, pero tiene el problema del costo-beneficio, porque se puede necesitar grandes volúmenes y el costo se puede volver prohibitivo, especialmente considerando que este tipo de producto persiste en el cuerpo por aproximadamente un año y luego se reabsorbe casi completamente. Exactamente. El ácido hialurónico es un producto de relleno, es el producto de relleno por excelencia en este momento. Se usa siempre en pequeñas arrugas, más en rostro, ¿verdad? Pero se está usando también como relleno en glúteo, pero más que nada para pequeñas depresiones y cosas por el estilo. Pretenderlo, hacerlo en grandes volúmenes, uno tiene que tener un montón de dinero. Claro, porque es caro eso. Es caro, es un producto caro y es un producto que al año, dependiendo del tipo vale de producto, pena, al año ya no está. Invertir Claro, tanto que al año ya no está. No, yo no le estimularía a nadie a hacerlo, ¿verdad? Donde más hago, o sea, cuando hago en glúteo, el motivo por el que más hago es por pequeñas depresiones, de repente después de las inyecciones, que se quedan cicatrices atróficas, entonces rellenas como para que eso... Pero cositas pero chiquititas. cosas pequeñas, ¿verdad? Y siempre como segunda línea prefiero rellenarlo con grasa a ácido hialurónico, ¿verdad? Claro, perfecto. Todavía no se inventó el usar la grasa de otra persona. No. Hay demasiadas, la grasa tiene demasiados componentes que pueden provocar una reacción cruzada. Claro. Es como la sangre, ¿verdad? Claro. Entonces, hay demasiados agentes que pueden reaccionar de mala forma y entonces tenés un problema donde te vas a ir a terapia, puedes ir a un montón de problemas, ¿verdad? No es solamente que no dé resultado la grasa, te puede dar problemas médicos, ¿verdad? Doctor, ¿hay alguna edad que usted diga, bueno, a partir de tantos años yo ya puedo hacer porque, no sé, la persona sigue creciendo en formación o algo así? ¿Esto? ¿Aumento de glúteos? Aumento de glúteos, normalmente yo le digo yo te diría a partir de los 20, 22 años, ¿verdad? Ahí ya terminó el crecimiento de la paciente, vos ya podés decir, bueno, ya no va a tener cola. No va a cambiar, no va a tener cola, no va a tener, bueno, ahí vos podés decir, este es el caso, ¿verdad? Y por supuesto, ya pacientes muy grandes no les haría, ¿verdad? Después de los 60, por ejemplo, ya no justifica, ¿verdad? Pero siempre hay alguien que te puede dar una demostración de por qué lo quiere, ¿verdad? Claro. Y eso es lo que se puede hacer, ¿no? También una cuestión que uno tiene que tener en cuenta con el aumento de glúteo es el tema de actividad física, el aumento de glúteo con implantes. Según el que desarrolló la técnica, te limita ciertas actividades físicas. No puede correr, se puede correr. Lo que no se puede hacer normalmente es lo que es sentadilla, todo lo que sea ejercicio de mucho peso de cola, ya no te recomiendan hacerlo porque puedes desplazar el implante. Claro. Y se puede agrandar el bolsillo. Pero inclusive así yo tengo pacientes que son profesores y todas esas cosas de gimnasio, y ellos me dicen que con el tiempo se van adaptando y que van haciendo las actividades físicas. Y, o sea, ese tipo de actividad no puedo hacer, pero, no sé, practicar algún deporte. Todo normalmente. Todo normal. Normalmente la gente, diría que el 60-70% de la gente que se hace implante de glúteo es gente que está en actividad física. Es gente que está en actividad. Entonces, sí, está bien, lo pueden hacer, ¿verdad? Una cosa de la que no hablamos, ya que estamos en esto, ¿verdad? Es el tema de las complicaciones, ¿verdad? Ay, sí. Y entre las complicaciones no solamente, la complicación más grave para mí no es tanto que el implante del glúteo no se quede tan correctamente simétrico, ¿verdad? Como el tema del injerto de grasa con embolia grasa. ¿Embolia de grasa? De grasa. ¿Cómo es? Normalmente está demostrado que hay unas formas de colocar la grasa que vamos a colocar. Esa grasa no tiene que ponerse dentro del músculo. Hubo un tiempo donde, hace unos 10 años más o menos, donde había gente que preconizaba meter la grasa también dentro del músculo.
Y ahí se demostró que dentro del músculo glúteo hay grandes vasos sanguíneos. Y si uno mete la grasa dentro de esa grasa va directamente al corazón o a los pulmones, Sí. y puede haber una muerte por embolia de grasa. Claro. Las consecuencias son Terrible. terribles, ¿verdad? Y es muy difícil a un paciente que ha tenido una embolia de grasa de gran volumen poder sacarlo con vida de quirófano. Entonces, nuestro injerto graso tenemos que aclarar siempre que tiene que ser debajo de la piel, tiene que ser subcutáneo, sin entrar en la parte del músculo glúteo. Y también el injerto graso no se puede colocar, preferentemente ningún tipo de, ni el implante ni nada, por debajo de la mitad de la nalga. Por debajo de la mitad de la nalga. La Porque mitad cae. es la mitad Claro. para arriba, ¿verdad? Eso es algo súper importante porque cada cierto tiempo surge algún problema de esto, ¿verdad? En los medios. Le puede ocurrir a cualquiera, pero normalmente ocurre en gente no preparada que está haciendo este tipo de cosas en forma descuidada, ¿verdad? Y es una cirugía. Una Claro. cirugía requiere cuidado y requiere un cariño por tu paciente como para tratar de sacarlo bien, ¿verdad? No, y requiere un profesional experto en la materia. Así mismo. ¿Verdad? Porque no te vas a ir a hacer esto con un odontólogo. El odontólogo entiende de lo que es lo que estudió. Entonces, es importante también eso. Exactamente. Tenemos que cuidar nuestra salud antes que todo. Y muchas veces uno dice, no, así no me va a dar cirugía, un pequeño toque acá. Puede ser desastroso, doctor. Y el peor problema es que siempre hay alguien al que le salió bien, en teoría. Por el momento. Entonces, no, mi amiga se hizo y le fue bien, entonces van repitiendo, ¿verdad? Claro. Pero es súper importante el cuidado. Hay diferentes corrientes sobre el tipo de grasa que hay que colocar, si hay que colocar con cánulas grandes, con cánulas chicas, ese tipo de cosas siempre está vamos a decir, lo estamos conversando permanentemente en los foros de cirugía plástica. Pero una cuestión muy importante es que debe evitarse completamente colocar la grasa dentro del músculo glúteo. Perfecto. Quedó súper claro. Vamos a hacer un pequeño corte. A la vuelta del corte, las consultas que ustedes quieren hacerle a nuestro invitado nos pueden escribir. Estamos en todas las redes sociales como El Doctor en Casa. Parte final del programa y ahora son ustedes quienes preguntan a nuestro invitado. Vamos con esta primera consulta, por favor. Raquel de Luque quiere saber cuáles son los riesgos de una cirugía de glúteos. Bueno, hola Raquel. Riesgos, como hemos hablado, ¿verdad? Riesgos de embolia grasa en los casos de injerto de grasa. En los casos de implantes de glúteos, el riesgo intraoperatorio y en el postoperatorio, vamos a decir, las primeras 24 horas que haya algún sangrado dentro de ese espacio que puede requerir volver a abrir, coagular y cerrar, ¿verdad? A largo plazo, los riesgos son de infecciones, ¿verdad? Las infecciones cuando uno injertó grasa pueden ser muy importantes, pueden ser muy peligrosas, y las infecciones del implante glúteo pueden requerir que se retiren esos implantes. Otros riesgos son, por ejemplo, mal posicionamiento, que normalmente uno con las medidas que toma para colocar un implante, por ejemplo, normalmente los implantes quedan en buena posición, pero de repente el paciente se olvida rápidamente y empieza a hacer actividad no adecuada, ¿verdad? Por ejemplo, correr dentro de los 15 primeros días o sentarse sobre los implantes, que es algo que no se debe hacer. Siempre el paciente se debe sentar más hacia adelante. ¿De por vida eso? No, pero los primeros meses sí es recomendado. Entonces eso puede... ¿Cómo se tiene que sentar? Se tiene que sentar para adelante, se tiene que sentar
sobre la parte baja del glúteo y no sobre la parte... Apoyando en la claro, cola de abajo, claro. por decirlo de alguna manera. Claro, sí. la mitad de abajo. Claro, sí. Y no despatarrado como normalmente Sí, nos acostumbramos sí. a sentar, porque ahí sí vas a apoyar sobre el Ya. implante. Esa es la forma, ¿verdad? Y esas son las complicaciones habituales, ¿verdad? Perfecto. Vamos con otra consultita. A ver. Ariel, de Ciudad del Este, dice, consulta, ¿podría citar algunas medidas que hay que tener en cuenta antes de someterse a la cirugía? Bueno, es súper importante el examen físico del paciente. Yo siempre tengo por redes sociales el famoso ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Y resulta que te preguntan por un injerto de grasa y viene y resulta que tenés que hacer un implante glúteo. Claro. Yo creo que lo más importante es una consulta responsable. Sí. Y no solamente responsable por parte del médico, sino también responsable por parte del paciente, donde el paciente asume lo que uno le está proponiendo, claro. ¿verdad? Y después las preparaciones clínicas necesarias como para cualquier cirugía. Perfecto. ¿Y qué tipo de análisis vos le pedís cuando van a hacer? Yo le pido siempre análisis de sangre, de orina, la parte de coagulación es súper importante. Electrocardiograma, radiografía de tórax. Esas son las cosas que habitualmente pido, ¿verdad? Podemos hacer la cirugía de glúteo y de injerto graso, podemos hacerla con anestesia raquídea, que es la anestesia que se hace en la espalda, ¿verdad? O podemos hacerla bajo anestesia general, que normalmente es más segura para el paciente. Entonces, siempre de acuerdo al caso, ¿verdad? Claro. Especialmente en pacientes medio gordos, medio obesos y esas cosas, ya preferimos anestesia general porque es mucho más segura. Perfecto. Muy bien, vamos con otra consultita, por favor. Fátima de Villa Ayes quiere saber cómo es el postoperatorio y qué resultados se obtienen. Bueno, en el postoperatorio... doloroso tiene que ser, doctor, si le cortas vos sabés que no adentro. suele ser tan doloroso como se dice. Ajá. Pero la bibliografía habla de que puede haber dolor inclusive por 72 horas que requiera hospitalización. Ya. Entonces, en el caso de los implantes glúteos, yo siempre le advierto que hasta podría quedarse inclusive 3 días con medicación, que puede ser bastante importante. Pero no, gracias a Dios, no siempre ocurre, ¿verdad? Claro. El paciente siempre te refiere a una molestia, a una sensación de peso y esas cosas, pero no al grado de que tenga que reforzar la analgesia o algo de eso. Le hacemos usar una faja en el postoperatorio. Esa faja sirve para contener el edema, la hinchazón que se produce después de la cirugía. Movimientos limitados, especialmente cuando son implantes. Cuando es injerto, normalmente ya yo por lo menos le digo que empiecen a realizar su actividad más rápido, ¿verdad? Ahora, con el tema de los implantes, mucho cuidado con la higiene después de ir de cuerpo. Tiene que ir con cuidado. Inclusive en algunos casos, algunos especialistas le recetan medicamentos para que no tengan que hacer fuerza. Pero yo normalmente les indico dieta libre habitual y lo que sí, que hagan una buena higiene después de ir de cuerpo, ¿verdad? Y principalmente es eso. Y después reasumir la actividad física, más o menos 2 semanas para manejar. A veces le doy 3 semanas para manejar y por lo menos 2 meses antes de hacer actividad física de gimnasio. Perfecto. Muy bien, súper claro todo. Y cuando se pone arriba, doctor, súper claro todo, me quedó algo. Y cuando le pone una inyección, ¿no le van a agarrar en el...? No, porque hay un espacio otra vez, hay un espacio libre ahí. Ya. Pero siempre tienes que avisar que tiene el implante. Perfecto. Ahora sí, clarísimo todo. Gracias, Doc. Hasta el próximo programa. Un placer, nos vemos a la próxima. Muchas gracias. Nos encontramos en el próximo programa, si Dios así lo permite. No te olvides, naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.